Bien. Los dos videos que les pasé anteriormente, bueno, es un poco la introducción a la teoría de la mecánica del continuo y los métodos energéticos. Iba a seguir haciendo videos para que los tengan para ver en cualquier momento, pero bueno, vamos a hacerlo en vivo porque por ahí, si a ustedes se les ocurre alguna pregunta en el momento, me frenan y me preguntan y la contesto para todos, y no que después, si hay alguna duda, me repregunten en cada uno que tenga la duda. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Generalmente las dudas son generales. Entonces, bueno, vimos un poco cómo se formulaban los problemas en la mecánica del continuo. Si bien da un poco de miedo, es solamente una introducción para ver por dónde va el método de los elementos finitos. Entonces, vimos que por un lado planteábamos las ecuaciones de equilibrio, que en 3D eran mucho más grandes que estas que están acá, pero si yo las simplifico a una dimensión, me queda esto que está acá. Desaparecen, para este problema, que es una barra colgando por propio peso, desaparecen las tensiones de corte, o las puedo despreciar, desaparecen las tensiones normales en el sentido transversal al eje de la barra. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio, esa que era en 3 dimensiones, me queda solamente en esto que está acá. Esta ecuación sirve para, fíjense que a esta ecuación todavía no le puse si el material era lineal, que lo voy a poner en la ecuación que sigue, que es la constitutiva. Acá estoy diciendo que el material es lineal, o es que responde a la ley de Hooke, pero hasta acá no dije nada. Y acá lo que voy a hacer es vincularlo cinemáticamente. Entonces acá estoy diciendo que el material es lineal, en esta ecuación. Ahí estoy introduciendo la ley de Hooke. Y acá estoy diciendo que voy a trabajar en el campo lineal. Estas dos condiciones que voy a meter en esta ecuación me van a definir que estoy trabajando en la parte lineal elástica de todos los problemas de la mecánica del continuo. Bien, entonces, fíjense que la ecuación cinemática la puedo introducir dentro de la constitutiva, y la constitutiva dentro de la de equilibrio, y con esas tres ecuaciones me queda esta ecuación que está acá arriba. Esta ecuación que está acá la puedo utilizar para cualquier barra sometida a propio peso. Fíjense que todavía no dije que estaba suspendida al lado de arriba y que estaba libre del lado de abajo. Puedo utilizar cualquier configuración que esta ecuación me va a resolver ese problema. La ecuación que está arriba, ¿no? A esa ecuación, lo que le voy a decir, fíjense que es una ecuación que tiene grado 2, una ecuación diferencial de grado 2, y lo que va a salir de acá, si despejo, esto es constante, lo despejo para allá, me va a salir un polinomio de grado 2. Por lo tanto, voy a necesitar dos constantes para determinar ese polinomio. Perdón, polinomio de grado 1. Derivo, o sea, integro dos veces, me queda polinomio de grado 1. Entonces voy a tener dos constantes. Esto va a ser un polinomio, vamos a escribirlo acá, u de x, perdón porque estoy escribiendo con el mouse, va a ser una constante C1 por x más C2. Entonces, voy a necesitar, para determinar C1 y C2, voy a necesitar dos ecuaciones. Una es esta condición, que dice que este punto de acá arriba está fijo al techo, supongamos. Y la otra condición es que al estar libre, no hay ningún esfuerzo normal sobre el área de esa barra. Podría haber tenido una fuerza P. Entonces, si yo tenía una fuerza P acá, la tensión en este punto sería P sobre el área. Pero como no tengo nada, está colgando libremente, entonces la carga P, esa es 0, por lo tanto la tensión
en ese punto es 0. Y con estas dos condiciones voy a determinar cuánto vale C1 y C2. Entonces fíjense que planteé las ecuaciones de equilibrio y obtuve la ecuación que resuelve el problema, la ecuación diferencial, y después con condiciones de borde determino este caso. Si fuese una torre, entonces, supónganse que fuese una torre, y vamos a ponerle un tanque de agua, que vamos a dejar lleno, entonces ese tanque de agua pesa W. Entonces, fíjense que si yo planteo el mismo problema, y vamos a suponer de la misma manera que el X va hacia abajo, ¿no? Para no cambiar las cosas. Entonces, U en L, esto va a ser L, en este ejemplo, U en L vale 0, quiere decir que el punto de acá abajo, cambiar de color, quiere decir que el punto de acá abajo está quieto, o sea, la base está quieta, por lo tanto, U en L es igual a 0. Y la tensión en 0, sigma en 0, es igual a W dividido el área. Pero la ecuación que utilizo siempre es la misma. Me cambian las condiciones, pero puedo resolver los dos problemas. Bien. Bueno, era lo que sospechaba. Iba a escribir sobre la ecuación. Vamos a borrar acá. Voy a llamar W sub B al peso de toda la barra, ¿no? Entonces quiere decir que toda esta barra pesa W sub B, y ¿cómo calculo ese peso? El área de la barra, por la longitud es el volumen, por la densidad me da la masa de esa barra, por la gravedad me da el peso de esa barra. Por lo tanto, la tensión aplicada en el punto de arriba la puedo saber, como hice recién lo del tanque, el sigma en 0, vamos a escribirlo acá, sigma en 0, es igual a todo esto, que es el peso de la barra, dividido el área. Entonces cancelo las áreas. Me va a quedar ρ por G por L. ¿Se entiende? W sobre el área. Bien. Entonces, y esto me va a servir un poco para no escribir tantas cosas acá. Entonces, fíjense, resuelvo esta ecuación. Esto era, perdón, acá es al cuadrado por X más C sub 0. Vamos a poner término independiente. ¿Por qué? Porque paso esto, integro una vez, me da por X, integro otra vez, me da por X cuadrado. Entonces, fíjense que esta ecuación que está acá, la voy a resolver con estos datos. Bien. Como tengo estas dos condiciones, entonces fíjense que U en 0 es 0. Quiere decir que U en 0 es 0, C sub 0 es 0. La derivada en L es 0. Entonces la derivada de esto es C1, 2C1 por X más C2 es igual a 0. Y me queda en esta ecuación que está acá. Esta ecuación me describe el comportamiento de cómo se van a desplazar cada uno de los puntos de la barra. Si se fijan bien, es una parábola y que tiene este comportamiento. Este punto, vamos a suponer que acá mido el desplazamiento de cada punto, U. Sobre este eje mido cuánto se desplaza este punto hacia abajo, pero lo voy a medir sobre el eje ortogonal, porque si no, no lo puedo graficar. Este punto se va a desplazar más que este que está acá, que este no se va a desplazar, este punto se va a desplazar, este se va a desplazar más, y el que más se va a desplazar va a ser el punto final. Entonces, si yo pongo cuánto se desplaza este punto hacia abajo, pero
la cantidad la anoto acá, y a cada punto voy anotando la cantidad de acá. ¿Ven? Este punto anoto la cantidad acá, y este punto anoto acá. Fíjense que esto que está acá es una parábola y me va a dar esta ecuación. Y tiene justo el vértice acá. Después, si la siguen dibujando, que no tiene sentido físico, es una ecuación que sigue por acá. Es una parábola así. ¿Está bien? Bueno, esto me va a dar el desplazamiento en todos los puntos de la barra. Ahí hallé U. Si quiero hallar las tensiones en toda la barra, lo que tengo que hacer es derivarla. Fíjense que sigma es E por epsilon, y epsilon es la derivada de U con respecto a X. O sea que sigma es E por la derivada de esta con respecto a X. Entonces, al multiplicar por E, ya se me desaparece el E que está acá abajo. Me queda W sobre A. Y al derivar con respecto a X, sale un 1 sobre L acá, que se cancela con este, y me queda este término que está acá. ¿Qué quiere decir esto que está acá? Esto es una recta. Fíjense que cuando X vale 0, o sea, en el punto de arriba, la tensión es W sobre A. El peso sobre el área, que es esto que dijimos hoy acá. Rho por G por L. Entonces acá me va a dar W sobre A. Y grafico la tensión en este eje también. Y cuando X vale L, acá, en el punto final de la barra, esto me da 1, 1 menos 1, 0, no hay tensión en ese punto. Entonces me va a dar esta recta. Y este es un problema muy simple, es el más simple de la mecánica del continuo, no solo por que tiene la máxima simplificación en las ecuaciones, sino que es un problema que está por peso propio. Bueno, hay uno más simple que este, que si yo pongo la barra de costado y la gravedad no actúa. Entonces ahí la tensión va a ser constante. Si yo, por ejemplo, tengo esta barra de costado y está traccionada, la tensión en toda la barra es constante y el desplazamiento es una recta. Ese es el más simple de todos. Pero este es un poquito más complicado y van a ver por qué lo vamos a usar. Bien, entonces ahí tengo graficada la tensión que está acá. Vamos a ver ahora la energía de deformación y la energía potencial, que es lo que vimos en el último video. Obviamente lo reducimos a una dimensión, las otras tensiones son todas ceros, o suponemos que son todas ceros, por hipótesis decimos que son todas ceros y nos quedamos solamente con sigma X. Entonces la energía de deformación es esto que está acá. Y la energía potencial es esto que está acá, que es F, la fuerza volumétrica, que es Rho por G, por el desplazamiento en el sentido de F de X. Por el desplazamiento en X, que es U. Y esto lo integro en el volumen y me da la energía potencial. Entonces, suponiendo que el desplazamiento acá es 0, con este valor, voy a calcular la energía de deformación y le voy a sumar la energía potencial, que tiene signo negativo, y estas dos, la suma de estas dos, o sea, la energía de deformación menos la energía ejercida por la fuerza que lo produce, la suma de esas dos me tiene que dar 0. No pongo ni más energía ni menos energía. Esa suma me tiene que dar 0. Entonces, lo que voy a hacer, acá voy a probar, voy a utilizar un método aproximado. Yo sé que la solución de esto que está acá es un polinomio, porque lo vimos recién. Acuérdense que era una U de X que tiene una constante 1 por X cuadrado más una constante 2 por X. Más una constante C sub 0, pero como U en 0 es 0, esa constante ya me olvido y la dejo igual a 0. Entonces voy a probar con esta función aproximada. Yo voy a decir, bueno,
Para mí, o sea, como yo no conozco la solución del problema, en realidad la conozco, pero cuando ustedes calculen algo en elementos finitos, no conocen la solución, si no, no lo calculan. Entonces, como yo no conozco la solución real de ese problema, voy a probar con una recta A por X igual B. Voy a decir que la deformación de esta barra es una recta. Acá es 0 y acá es máxima. Voy a forzar a que esa solución, a que esta recta sea la solución. Obviamente me va a dar un error, pero no estoy tan alejado de forzarlo con, no sé, con otro tipo de polinomio. Obviamente, como u en 0 es igual a 0, b, yo ya sé que b es igual a 0. B es igual a 0, entonces esa recta que está acá es a por x. Bien. ¿Qué pasa? Cuando yo esta recta que está acá, a por x, lo introduzca dentro de esto, de esta resta de energías que se llama funcional de energías, cuando yo meta a por x acá adentro, no me va a dar 0. Me va a dar un error, porque esta no es la solución del problema real. Entonces, cuando yo meta dentro de esto, este funcional que lo llamé pi mayúscula, cuando yo meta la u aproximada, por eso es u sub a, me va a dar distinto de 0. Eso está claro. ¿Qué pasa? Como me va a dar distinto de 0, yo voy a elegir el valor de a que donde ese error sea más chico, el más chico posible. Quiere decir que lo que yo voy a elegir es el valor de a, en realidad lo que estoy viendo es qué pendiente tiene que tener esta curva para que la aproximación al problema sea mejor. Acuérdense que esto daba una parábola de esta manera. Entonces, ¿qué recta me aproxima mejor a ese problema? Desde el punto de vista energético, obviamente. Yo voy a meter una función que no es la deformada real, pero voy a sacar la energía de deformación y la energía potencial, armo un funcional que esos dos me tienen que dar 0, y voy a buscar la mejor recta, la mejor AX, en este caso, que aproxime este problema. Entonces lo meto ahí adentro, lo meto dentro del funcional, me da distinto de 0, pero como voy a buscar el error mínimo, lo derivo, esto que me da acá, lo derivo con respecto al valor de A, que es el que estoy buscando, y lo igualo a 0. Es decir, estoy buscando un mínimo. Por ejemplo, si yo dibujo ese funcional pi para cualquier recta y acá pongo los valores de A, supónganse, acá, estos son los valores de A de todas las rectas que pasan por ahí, y esto fuese una función, lo que estoy buscando es este punto. ¿Qué valor de A es el que minimiza la energía? Obviamente nunca va a ser 0, porque esto va a ser 0 solamente cuando ponga la solución exacta. Lo que estoy buscando es esa recta que me dé lo mejor posible. Entonces derivo con respecto a, igual a 0, y me da este valor. Rho por G por L sobre 2 por E. Entonces, la solución, como era A por X, es esto por X. El desplazamiento es Rho por G por L sobre 2E por X, que es esto que está acá. Lo que pasa es que fíjense, Rho por G por L, si lo multiplico por A, tengo el peso de la barra. Entonces, si lo divido por A, multiplico por A y divido por A, entonces abajo me queda 2E por A, que es esto que está acá, y acá arriba tengo el peso de la barra, es W. ¿Y este L de dónde sale? Bueno, en lugar de multiplicar por X acá, multiplico por X sobre L para dejarlo adimensionalizado. Entonces, este L que está dividiendo acá, tendría que estar multiplicando arriba, y lo pongo dividiendo el denominador. Pero es para arreglarlo, para que se vea mejor. E por A sobre L es la constante de rigidez de esa barra. Si yo pongo una fuerza, esta es la constante K, si yo trato esa barra como un resorte. Entonces hay un 2 acá que aparece que no tendría que estar. Pero bueno, vamos a evaluar esta función que nos dio acá. Esta recta que nos dio acá es esta recta roja que yo dibujé ahí. Cuando X es 0,
la tensión, el desplazamiento es 0. Cuando x es L, esto me da 1, el desplazamiento es este que está acá. Y me da el mismo desplazamiento que cuando uso la parábola. Vamos a volver para atrás, a ver. Fíjense, en x igual L, en la solución real, esto me da 1, esto me da 1/2, fíjense, L cuadrado se cancela con el cuadrado, entonces me queda 1 menos 1/2, y me da lo mismo, W dividido E por A sobre L por 1/2, que es esto que está acá. Entonces, esta aproxima bien. Bueno, en los puntos intermedios me va a dar una diferencia, me va a dar un error, pero en 0 y en L aproxima bien. Ahora vamos a ver cuánto dan las tensiones. ¿Se acuerdan que la tensión, la fórmula de la tensión era E por la derivada de U con respecto a X? Entonces, derivo esto con respecto a X, esta función con respecto a X, se me cancelan las L, y multiplico por E, y se me cancela este E que está acá, por lo tanto me queda W dividido 2A. ¿Qué quiere decir? La tensión me va a dar constante, porque estoy derivando una recta, y vamos a graficarla con un color, y me va a dar, fíjense, ¿se acuerdan cuando era la tensión acá, en este punto? La real. Fíjense que vamos a hacer la punteada. Bueno, esto es una recta. Esta era la tensión real, acá me daba W, el peso de la barra dividido el área, y acá me daba 0. Bueno, fíjense que acá me da el promedio, W dividido el área, dividido 2, o sea que me da el promedio, me da esto que está acá. Esto es una recta. Entonces, en esta parte me da que la tensión, yo resuelvo el problema de forma aproximada. En esta parte me da que la tensión es menor que la tensión real. Y en esta parte me da que la tensión es mayor. Pero bueno, es un problema de aproximación. ¿Lo puedo mejorar? Sí, lo puedo mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo mejorarían ustedes esta aproximación del problema? Mientras me tomo Cambiando la función base, ¿puede ser? Cambiando la función, exacto. Este A por X más B que puse acá, lo puedo poner un poquito más complicado. Le puedo subir el grado de ese polinomio, ¿no? Puedo hacer algo mejor. Entonces voy a meter un polinomio. ¿Qué les parece que va a dar acá, cuando yo meta ese polinomio? Bueno, meto ese polinomio, ¿sí? No sé si habló alguien justo. Con el polinomio por ahí debería dar exacta, me parece, porque el peso varía con la longitud. Exacto. Fíjense, yo pongo el polinomio, este polinomio que está acá es un polinomio cualquiera, ¿no? Es el genérico, de orden 2. Cuando lo meto dentro del funcional, la resta de las energías, me va a dar distinto de 0 porque todavía no definí cuánto vale A, B y C. Como yo sé que este punto no tiene desplazamiento, sé que este valor es 0. Eso ya, de la condición de borde, lo puedo sacar. Y ahora voy a ver cuánto vale A y B para que esto sea mínimo. Entonces, agarro esto que me dio acá, en función de A y B, y lo derivo con respecto a A, lo igual a 0, lo derivo con respecto a B, y lo igual a 0. Lo hago por separado. Este valor que está acá lo derivo con respecto a A y lo igual a 0, y este valor que está acá lo derivo con respecto a B y lo igual a 0. Me van a dar, me va a dar una ecuación en función de A y de B, y otra ecuación en función de A y de B. Tengo que despejar una en función de otra y obtenerlo. Bastante. No es muy complicado porque tengo solamente esos dos parámetros. Pero bueno, cuando resuelvo eso, me da que los valores óptimos es A ρ por G sobre 2C y el B ρ por G por L sobre E. Cuando los meto en la ecuación, me da la solución exacta. ¿Está? La solución exacta hace que el funcional sea 0. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Bien, vamos a probar con otra, porque ahí, claro, yo ya la conocía. Vamos a probar con esta.
con esta función. Esta función, obviamente, es A por pi por x sobre 2L. ¿Por qué puse, o sea, no está puesto pi por x sobre 2L al azar, sino que lo que estoy poniendo en esta función, estoy introduciendo las condiciones de borde. Yo sé que acá la tensión, el desplazamiento es 0, y abajo la tensión es 0. Entonces voy a elegir una función senoidal que tenga esta parte. ¿Por qué? Si la tensión es 0 abajo, la derivada de u tiene que ser 0. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Ven? Si la tensión abajo, si la tensión en L es 0, la derivada de u con respecto a x en L tiene que ser 0, por lo tanto acá tiene que tener una pendiente horizontal. Y acá tiene que ser 0 porque el punto este está fijo. Entonces tomo esta ecuación. En L, el seno tiene que hacerse 0, tiene que ser máximo. Por lo tanto, por eso pongo pi sobre 2L. Podría haber puesto A por seno de B por X. Y hago dos derivadas. Podría poner puesto A seno de B por X. Entonces, esta sería otra función aproximante y podría haber probado, derivo con respecto a A, derivo con respecto a B, y me fijo cuánto me da A y B. Pero en este caso lo quise hacer más simple, vamos a probar con esta función. Obviamente esta función tendría que aproximar mejor que la lineal, pero no mejor que el polinomio de grado 2 porque es el exacto. Pero bueno, voy probando. Podría poner un polinomio de grado 3. Si pongo un polinomio de grado 3, supongamos A por X cubo más B por X cuadrado más C por X más D. Bueno, D ya sé que es 0 porque acá el desplazamiento es 0, pero después voy a tener que derivar con respecto a B y a C. ¿Cuánto creen que va a dar esas derivadas, así intuitivamente? Los valores, perdón, no las derivadas. Cuando yo optimice este polinomio, ¿cuánto piensan que va a dar A, B y C? Yo estoy con la cámara apagada. Bueno, igual, no tienen que verme a mí, tienen que ver acá. Bueno, A les va a dar 0. Porque como estoy buscando la mejor función, A va a dar 0, B y C van a dar los valores que dio en la página anterior. Porque va a dar la mejor función, o la función que minimiza, es la solución exacta. Y está acá, es parte de los polinomios cúbicos, con A igual 0. Entonces los polinomios cúbicos con A igual 0 son polinomios cuadráticos. Entonces, fíjense que si lo hacen con esto, les va a dar 0. Bueno, en este caso, no nos vamos por las ramas, en este caso, derivo con respecto a A, y me va a dar este valor. Bueno, no lo voy a graficar, pero bueno, fíjense que el de A es esto, entonces A por seno de esto que está acá, fíjense que acá tengo ρ por G por L cuadrado, entonces tomo el ρ por G por L, lo multiplico por el área, y eso es el peso. El otro L que me sobra acá arriba, lo paso dividiendo L, y el área que puse multiplicando acá, la paso multiplicando acá, y me da esto. Entonces acá me va a dar una función que va a ser algo así, ¿ven? Como lo que grafiqué acá arriba, y la tensión, obviamente como es la derivada, me va a dar el coseno. Entonces, si grafico la tensión, me va a dar, fíjense que el coseno acá vale 1 y acá vale 0. Es mejor, esto que está acá, es mejor que la recta. ¿Está bien? Porque la recta era, cuando lo hice con la recta me daba una tensión constante, y no es constante. Entonces fíjense que a medida que voy poniendo más compleja la función aproximante, lo voy mejorando el problema. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Porque yo acá lo puedo seguir poniendo más complejo. Ya sé que la solución es el polinomio cuadrático, entonces yo puedo
Si yo pongo cualquier polinomio me va a dar el cuadrático. Supónganse que la solución no era el polinomio cuadrático, entonces puedo ir probando con soluciones, qué sé yo, a sub i por x a la i. Entonces esto voy aumentando el n y son polinomios de grado n mayúscula. Si la solución no es el polinomio cuadrático, entonces puedo ir probando con esto. Entonces digo, bueno, a ver, con n igual 4 es sumarle un término a este que está acá. Con n igual 5 voy probando y voy mejorando la solución. Supónganse que es al revés, que la solución era una función trigonométrica, que esta era la solución real, y voy probando con polinomios. Entonces, a medida que aumente el grado del polinomio, voy a aproximar mejor. Lo que pasa es que, a medida que aumento el grado del polinomio, voy aumentando la cantidad de constantes que tengo que derivar y optimizar. Imagínense que si yo tuviese un polinomio de grado 10, tengo que hacer 10 derivadas. Y tengo que resolver un problema de 10 por 10. Entonces, hay una forma de no hacer más complejas las funciones y hacerlo más y aproximar mejor. Imagínense que yo quiero trabajar con la recta, pero voy a partir la barra en dos, acá, y voy a trabajar con una recta en este pedazo y con una recta en el otro. Entonces lo que voy a ir haciendo, ese polinomio de grado 2, lo voy a ir aproximando con rectas, pero lo voy a ir rectificando, ¿no? Entonces voy a partir el dominio de esta barra, lo voy a partir en dos. Y voy a proponer una función a por x más b acá, y otra función c por x más d acá. Entonces, si la solución real era esta, lo que yo estoy proponiendo ahora, para no complejizar las funciones, bueno, esto era una parábola, una recta hasta acá y otra recta hasta acá. La azul tiene que ir siempre por arriba. Esa es otra propuesta que yo puedo hacer. Vamos a borrarle, vamos a graficarlo bien. Yo voy a pasar por ese nodo porque yo sé que pasa por ahí, pero en realidad podría no pasar por ahí. ¿Ven? Esta es la función real. Fíjense que a medida que yo vaya achicando el dominio, voy aproximando por otro lado. No complejizando la función, sino dividiendo el dominio. Entonces ahí ya estamos acercándonos a lo que son los elementos finitos, porque los elementos finitos es, si se acuerdan del primer video, lo que decíamos era que hacíamos el dominio, hacíamos un mallado del dominio, en lugar de resolver el problema en todo el dominio, lo resolvíamos en pequeños dominios, que esos eran los elementos finitos. Y con ecuaciones de compatibilidad conectábamos un dominio con otro. Entonces, fíjense, acá mi condición de borde es que este punto no se mueve. En mi condición de borde es que este punto no tiene tensión. En el 2, mi condición de borde es que lo que pasa acá tiene que tener una continuidad con el elemento siguiente. Por ejemplo, el desplazamiento de esta función, la que va a estar acá, por ejemplo, a esta vamos a llamarla U1 y a esta U2. Entonces, U1 en el punto 2 tiene que valer lo mismo que U2 en el punto 2, si no se me despegan las rectas. Bien, fíjense que esta función que yo había puesto ahí no es la misma que venía poniendo antes. Yo ponía a por x más b. Bueno, es la misma, lo que pasa que está expresada de otra manera. Ahora la voy a expresar en función de los desplazamientos. Por ejemplo, U1 es lo que se va a desplazar el punto de arriba y U2 es lo que se desplaza el punto de abajo, pero U1 es A por X más B. Lo que pasa es que, fíjense,
A es todo lo que multiplica X. Entonces, todo lo que multiplica X es U2 sobre L, está multiplicando a X. Vamos a sacar factor común X, y vamos a poner U2 sobre L menos U1 sobre L. Eso que está acá es A, que es lo que multiplica a X. Y B es el término independiente. El término independiente es U1. Entonces, B es igual a U1. Entonces, de esa manera, cuando yo tenga que, bueno, acá me he olvidado poner U. Entonces, U en 0 es el desplazamiento en este punto. Y en ese punto me tiene que dar U1. U en 0 en esta ecuación que está acá es B, y B es igual a U1. U en L, ahora vamos a poner L minúscula porque es el dominio entre 1 y 2. Fíjense que es L minúscula. U en L me tiene que dar U2. ¿Ven? Es el desplazamiento en este punto que está acá. Me tiene que dar U2. Y fíjense que U en L me va a dar A por L más B. A por L más B. ¿Y qué es A por L más B? Bueno, A por L es U2 menos U1. Más B es U1. Por lo tanto es U2. Por eso escribo de esta manera la ecuación de esa recta. Parece complicado, pero fíjense que son siempre similares. Lo único que va cambiando es el U2, el U1 y el U2. Acá va a ser U2 y U3. Y si lo parto en diferentes, en más partes, en partes más chicas, lo único que va a ir cambiando son estos valores. Y después la compatibilidad entre las funciones, entre la U1 y la U2, va a estar dada por estos desplazamientos, por el U2. Entonces, lo que voy a hacer es, ahora voy a poner dos rectas, la de arriba y la de abajo. Vamos a borrar esto que puse porque seguramente hay algo escrito ahí. ¿Está bien? Esto es para demostrar por qué utilizo ese tipo de función, pero son las rectas comunes que venimos usando hasta ahora. Bien, entonces, ahora fíjense que tengo dos funciones. Tengo las incógnitas que voy a tener, en lugar de A, B, C y D, van a ser U1, U2 y U3. ¿Ven? Fíjense que si yo pongo dos rectas, tengo A por X más B, son A y B, dos incógnitas. C por X más D, C y D, dos incógnitas más. Entonces son 4 en total. Y en este que está acá, en esta forma, tengo 3. U1, U2 y U3. Lo que pasa es que A por X más B y C por X más D no están unidas. Cuando las uno, una de las incógnitas desaparece. Si son dos rectas que tienen que unirse en el punto 2, quiere decir que ahí ya tengo una ecuación, por tanto de esas 4 incógnitas que tenía pasan a 3, que es lo que tengo escrito acá. U1, U2, que es la que conecta las dos rectas, y U3. Por lo tanto, ahora voy a meter estas dos funciones en el funcional y lo voy a derivar con respecto a esas 3 constantes que no tengo. Bueno, primero U1 es 0. ¿tá? Lo primero que voy a resolver es U1 es 0 porque la barra está quieta arriba. Esto es una condición de borde que yo pongo. Cuando veamos en el programa, esto se ve bien en claro. Yo pongo condiciones de borde, estoy diciendo que en esos nodos, donde pongo la condición de borde, digo, en esos nodos los desplazamientos son 0. ¿Qué pasa? Cuando más condiciones de borde pongo, menos ecuaciones tengo que resolver. Fíjense que si yo hubiese puesto
Si esta barra hubiese estado agarrada arriba y abajo, entonces me hubiese quedado libre solamente U2. U1 y U3 eran 0. Bueno, en este caso no. Pero cuando más condiciones de borde pongo, más simplifico el problema. Eso ténganlo en cuenta porque tienen que aprovechar la simetría de los problemas. Bien, entonces defino como U1 igual a 0, por lo tanto U1 mayúscula, ¿no? Igual a 0. Por lo tanto, U1 minúscula, la función, va a ser U2 por X sobre L, que es esta recta verde que dibujé acá, la primera recta. U2 por X sobre L es una recta que arranca en el origen y termina en U2, cuando X vale L. Entonces este valor, ahí lo vamos a poner U2. Este valor acá, si yo lo grafico en esta recta, ese valor es U2. Y después derivo con respecto a U2 y lo derivo con respecto a U3, y acá me van a dar los valores óptimos de U2 y U3. Me van a dar estas rectas que están acá, que son las rectas que mejor aproximan ese problema. Cuando arme las ecuaciones, reemplazo U2 por lo que vale acá arriba, y reemplazo U2 y U3 por lo que vale en esta, y me van a dar esta función, es el desplazamiento. Fíjense que tengo una recta, acá, una recta, y otra recta acá. Entonces son esas dos rectas. Tendría que trabajar con el verde. También esta es U1 y U2. Bueno, ahora quiero saber las tensiones. Entonces, sigma, que es la tensión, es el módulo de elasticidad por la derivada de las funciones. Lo derivo y me da esto. Y fíjense que ahora me da sigma 1 es constante y sigma 2 también es constante. Pero una vale 3/4 y la otra vale 1/4. Si las grafico, elegir un color, elegir rojo. Fíjense, sigma 1 es la tensión de la primera función, que es esta que está acá. Sigma 1 es 3/4 de ρ por G por L. Entonces me va a dar una tensión, vamos a suponer que es hasta acá, esta tensión. Qué desastre. Vamos a suponer que, bueno, esa tensión. Eso es esta tensión hasta acá. Y esto lo que sigue es 1/4. Entonces ahí tengo un salto y acá tengo otro salto. Entonces fíjense que ahora mejoré. Antes con una sola recta me daba el promedio. Ahora por lo menos me da el promedio de cada región. Antes, ¿se acuerdan? Me daba la mitad. Me daba por acá. Eso era con un solo elemento. Con dos elementos, ahora me da el promedio en el primer dominio y el promedio en el segundo dominio. Si se acuerdan, la tensión en este punto era ρ por G por L. O sea, ρ por G por L es el peso de la barra dividido el área. Entonces, fíjense que en el primer dominio me da el promedio y en el segundo dominio también me da el promedio. ¿Tá? Porque acá, el valor acá tenía que ser este, acá en este tiene que ser este, y acá tiene que ser este otro. Entonces la tensión real es esta recta. Lo que me está dando cuando parto el dominio es el promedio en cada uno. Quiere decir que si yo esto lo parto en muchos dominios, voy a aproximar mejor. Vamos a ver ahora los gráficos bien hechos. La solución exacta es esa que está ahí. Fíjense que acá tenemos la parábola, que nos da el desplazamiento. El desplazamiento máximo es este que está acá. Y acá tenemos las tensiones. La tensión máxima está en el punto de arriba y la tensión mínima, que es 0, está en el punto de abajo. Vamos a ver qué nos daba con la función senoidal. Bueno, nos daba de esta manera, nos daba por ahí el desplazamiento un poquito más de lo que tenía que ser.
Y las tensiones nos daba coseno, que nos da en esta zona un poquito por arriba, y acá nos da por debajo. Bueno, si yo tengo que criticar el elemento o la función utilizada, si yo lo tuviese que criticar, diría, bueno, en la zona donde más solicitación tengo, me da por debajo. Entonces no es muy confiable. Si me diera por arriba, bueno, listo. Yo sé que me está sobreestimando el valor. Pero acá no puedo decir nada. Entonces, ¿cómo defino acá? Y bueno, voy a tener que empezar a hacer más chiquitos los elementos y ver a dónde tiende ese valor. De eso no puedo decir nada. Este valor es con la solución lineal, fíjense, el desplazamiento me daba 0, esto sacaba de la condición de borde, esto es A por X. Y acá me daba el mismo desplazamiento, ¿se acuerdan? Cuando lo dedujimos nos daba el mismo desplazamiento. Pero la tensión, que es la derivada de esa recta, me da constante. Ya está peor que el coseno, porque fíjense que me da la mitad. O sea que en este caso es peor. Y vamos a ver qué pasa cuando parto el dominio en dos, que es el último caso que hice. Fíjense, el desplazamiento me da bien ahí donde partí el dominio, me da bien acá, y los desplazamientos me dan menores en el resto del dominio. Y acá empiezo a promediar la tensión. Fíjense que la tensión máxima era esta, la mínima era esta, en ese dominio, y acá me da el promedio. Lo mismo para este sector, la máxima era esta, la mínima era 0, y me da el promedio. Entonces, a medida que voy achicando los elementos, o sea, los dominios, voy a tener una mejor aproximación. Y así es como se resuelven los problemas por elemento finito. Bien, ¿qué hace el programa? ¿Deriva cada vez que pongo una función? ¿Me deriva con respecto a las constantes? No, lo hace de otra manera. Lo que se utiliza son métodos de desplazamiento virtual. No lo vamos a explicar acá porque no es tema de la materia, pero el método, ¿no? Pero sí vamos a explicar qué es lo que planteo. Lo que hago es plantear el trabajo virtual interno, que el trabajo virtual interno es similar a la energía de deformación. El trabajo virtual interno es cómo los esfuerzos internos multiplicados por los desplazamientos, tengo en cuenta ese trabajo que hacen. Yo tengo una fuerza, la aplico en un punto y ese punto se desplaza, el trabajo es el desplazamiento en dirección de la fuerza aplicada. ¿Y cómo lo calculo? La fuerza por el desplazamiento en la dirección de la fuerza. Bueno, acá hago lo mismo, pero con los esfuerzos internos. Si yo tengo sigma x, lo multiplico por las deformaciones en x y obtengo el trabajo virtual interno de ese sólido. El trabajo virtual de ese sólido. Perdón, el trabajo interno de ese sólido. Virtual es porque lo que hago yo es dar un desplazamiento virtual para que ese desplazamiento lo que haga es equilibrarme los trabajos virtuales. ¿Cuál? El interno y el externo. El trabajo virtual interno son las tensiones producidas dentro del sólido por un desplazamiento en las deformaciones. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando aplico trabajo virtual, todas las fuerzas se congelan. ¿Está bien? Porque esta tensión es el modo de elasticidad por E, pero yo no aplico la variación a la tensión, aplico solamente a los desplazamientos. Eso es básico del método, ¿no? Y el trabajo virtual externo, ¿qué es? Bueno, todas las fuerzas aplicadas al sólido por el desplazamiento que se desplaza, o sea, de ese punto donde está aplicada la fuerza. Si yo tengo una fuerza puntual, P, entonces la voy a multiplicar a esa fuerza por lo que se desplazó el punto donde está aplicada esa fuerza. Si yo tengo una fuerza volumétrica como es la gravedad, entonces es la fuerza de gravedad multiplicado por los desplazamientos de los puntos donde está aplicada la fuerza de gravedad, que es todo el volumen. Fuerza de gravedad es una fuerza volumétrica, por lo tanto tengo que integrar en todo el volumen del cuerpo.
Si tuviese una presión aplicada sobre una parte del sólido, entonces es la presión por el desplazamiento de los puntos donde está aplicada la presión, siempre, fíjense que son productos de vectores, porque la presión, la componente X de esa presión tiene que ir multiplicada por la componente X del desplazamiento. La componente Y por la componente Y del desplazamiento y la componente Z de la presión. ¿Tá? Por eso se hace un producto vectorial acá. Perdón, escalar. Integrado en el área donde está aplicada esa presión. Lo mismo que las cargas lineales. Entonces, bueno, el trabajo virtual externo es esto, el trabajo virtual interno es eso. Los igualo porque tengo que encontrar el equilibrio, eso es lo que dice el principio de desplazamientos virtuales. Por lo tanto, lo que voy a hacer es igualar este término que está acá con este término que está acá. Esto es lo mismo que hice con las energías. ¿Ven? Esto es similar a la energía de deformación y esto es similar a la energía de las fuerzas externas. Entonces, calculo en un sólido elástico lineal, calculo la energía elástica, fíjense que es esto, la tensión la voy a escribir como epsilon por la matriz, no sé el nombre, bueno, la de material, digamos, la de Young, no me sale el nombre, compatibilidad. Entonces, fíjense que me queda la energía de deformación escrito de esta manera. Si le aplico un delta, si le aplico trabajo virtual, y como habíamos dicho, congelaba la tensión y solamente aplicaba el delta a la deformación, por lo tanto este delta no lo tengo que aplicar en los dos, tengo que elegir en cuál lo aplico. Lo puedo aplicar en el primero, y este es el trabajo virtual interno. Es decir, que la variación de la energía de las fuerzas, de la energía interna, la energía elástica, la variación de la energía elástica es el trabajo virtual interno. Y fíjense que cuando estoy hablando de variaciones, estoy hablando de derivadas. Entonces lo que estoy haciendo acá son las derivadas que planteo cuando quiero resolver, minimizar una función, quiero buscar los mínimos. Hago lo mismo con la energía potencial de las fuerzas externas. ¿Cómo es la energía potencial de las fuerzas externas? Bueno, la fuerza por los desplazamientos. Bueno, le aplico la variación y llego a esto. Esto que tengo acá es el trabajo virtual externo. Entonces, me da que la variación de la energía potencial es el trabajo virtual externo, de lo que había deducido, o sea, de la suma de las dos energías. ¿Se acuerdan que la energía elástica más la potencial tenían que ser cero? Ese funcional que yo resolvía. Bueno, entonces quiere decir que los trabajos virtuales tienen que ser iguales para llegar al equilibrio. Y con esto, aplicando esto, me ahorro de hacer las derivadas que hacía hoy. Lo que pasa es que yo arranco explicando el otro problema, que es el otro método, se llama método de Ritz, o de Rayleigh-Ritz, que es meter una función dentro de esas restas de energía y buscar la mejor derivando. Este caso se llama principio de trabajos virtuales, que por ahí, para verlo físicamente, es más fácil arrancar con el otro. Entonces, lo que he comprobado es esto. Y bueno, con trabajo virtual interno llego o sea que el trabajo virtual interno tiene que ser igual al trabajo virtual externo. Con esto voy a resolver el problema de los elementos finitos. Algo que tenemos que ver es qué pasa si yo en una estructura tengo una carga por efecto térmico. Entonces, esa carga por efecto térmico... estaba en el video, perdón. ¿Qué pasa cuando aplico trabajo virtual y tengo un efecto térmico? Una carga por efecto térmico. Bueno, cuando aplico trabajo virtual, fíjense que el delta no lo puedo aplicar a un delta térmico porque está dado por temperaturas.
entonces solamente cuando aplico el delta de un delta térmico me va a dar 0, por lo tanto lo puedo aplicar solamente a este valor y me va a dar este término. O sea, cuando aplique el delta acá o acá me da 0. Cuando lo aplique acá me da 0, cuando lo aplique acá no, es este valor. Entonces, esto es lo que tengo que tener en cuenta cuando trabajo con cargas térmicas. Bueno, esto que explicaba recién, ¿no? El delta, la variación del delta térmico es 0 porque no depende de los desplazamientos, sino depende de las temperaturas. Entonces, el efecto térmico lo puedo considerar de esta manera. Bueno, entonces vamos a la formulación general. Vamos a agarrar y vamos a resolver un elemento barra. Fíjense que ya estoy usando las últimas funciones que utilicé. Si recuerdan, yo había puesto U sub 1 por 1 menos x sobre L más U sub 2 por x sobre L. En general, voy a decir que U sub i es U mayúscula sub i por esta función, que es siempre la misma, más U sub 2 o U sub j por esta función que también siempre es la misma. A esta la voy a llamar n1 y a esta la voy a llamar n2. ¿Ven? Esto que está acá la llamo n1 y a esta que está acá la llamo n2. O, genéricamente, puedo llamar ni, porque es la función que multiplica a u sub i, y nj, porque es la función que multiplica a u sub j. Y lo que puedo hacer acá, fíjense que tengo x sobre L, lo puedo adimensionalizar. X sobre L, como X varía entre 0 y L, a esto lo puedo llamar epsilon, y epsilon va a variar entre 0 y 1. Cuando epsilon vale 0, quiere decir que X vale 0, cuando epsilon vale 1, quiere decir que X vale L. Entonces voy a decir que n sub i, esta que está acá, va a ser 1 menos epsilon, y n sub j es epsilon, que es esto que está acá. Entonces la función que acabo de escribir, lo puedo poner como u sub i por n sub i más u sub j por n sub j, que es esto que está acá, y lo voy a escribir como el producto de una matriz n por un vector u. Entonces vamos a plantear para una barra, acá estoy viendo elementos finitos de barra, o sea, siempre estoy trabajando con la barra sometida a su propio peso. Voy a plantear el trabajo virtual interno de un elemento barra. Entonces, ¿cómo hacía el trabajo virtual interno? El delta de las deformaciones por las tensiones que se congelaban. ¿Y de dónde saco estos valores de acá de la entera? Bueno, fíjense, lo primero que voy a hacer es reemplazar sigma. Fíjense que sigma es E por epsilon. Entonces voy a sacar este E que está acá, es este que viene acá. Y después tengo derivada de volumen. La derivada del volumen voy a ponerlo como el área por la derivada del largo, de L o de X. Voy a derivar en X. Entonces, en lugar de integrar, perdón, el diferencial, no la derivada. En lugar de integrar en el volumen, como yo sé que tengo área constante, voy a integrar en la longitud. Entonces pongo diferencial X. De acá, en estas ecuaciones había dicho que epsilon era X sobre L. Entonces voy a tener que reemplazar diferencial X acá. Diferencial X va a ser L por diferencial epsilon. Entonces reemplazo ahí, me voy a dar un L dando vuelta y voy a integrar entre 0 y 1, perdón, L minúscula. Entonces tengo esto, aplico
¿Qué es delta E? Bueno, fíjense que E, que es el épsilon, era la derivada de U con respecto a X. La derivada de U con respecto a X, si aplico la regla de la cadena, con este valor, es la derivada de U con respecto a épsilon por la derivada de épsilon con respecto a... Esta letra no es épsilon, es sí. Lo voy a decir épsilon porque es más fácil. La derivada de épsilon con respecto a X. Entonces, si aplico esta fórmula, fíjense, la derivada de U con respecto a épsilon, agarro donde está U es esto que está acá. La derivada de U con respecto a épsilon, fíjense, me queda, esto es épsilon y esto es épsilon. Me queda U sub J menos U sub I. O, por ejemplo, yo lo di vuelta, pero la derivada con respecto a épsilon es, esto es constante, la derivada de esto me da 0, esto es épsilon, me da menos 1. Entonces, menos U sub I. Más, esto es constante, esto es épsilon, más U sub J. Y la derivada de épsilon con respecto a X, lo saco de acá. La derivada de épsilon con respecto a X, lo despejo de acá, diferencial épsilon dividido diferencial X, paso el L dividiendo acá, es 1 sobre L. Entonces, esto es épsilon, lo voy a meter acá adentro. ¿Y qué es delta épsilon? Bueno, es el delta de cada uno de los desplazamientos. Y lo meto acá. Agarro esto que está acá y le aplico el delta a cada uno de los U. Entonces eso lo meto dentro de esa integral. Sigma sé que es E de acá. Sigma es E por épsilon, E por... Sí, acá estoy mezclando deformaciones con esta letra. Bueno, E por esto que está acá. Esas son las tensiones. Por lo tanto, el trabajo virtual interno resuelvo esto que está acá. Meto este valor y este valor adentro de la integral. Como los U sub I no dependen de X, entonces lo único que integro es diferencial X entre 0 y L. Me da L y listo. Me queda eso. Perdón, me queda esto que está acá. Entonces esto que está acá lo quiero expresar como, quiero poner los delta de un lado y los U del otro. Fíjense, de esta forma, los delta por un lado y los U por otro. Y me queda esto que está acá. Esto que está acá, que es lo que estoy buscando. Esto se llama matriz K, que es esto. Cada elemento finito está definido por una matriz K. Esa matriz K lo que me dice es qué ley tiene cada uno y los grados de libertad que tiene ese elemento. Entonces ahí encuentro la matriz, fíjense que es de un solo elemento. Si yo la barra la parto en 10 elementos, voy a tener 10 matrices y lo que me queda ahora es ensamblarlas. ¿El trabajo virtual externo cómo es? Bueno, la fuerza aplicada en el nodo I, o sea, Fi por U sub I, y la fuerza aplicada en el nodo J, Fj por U sub J. Cuando hago el desplazamiento, me queda de esta manera, saco factor común el delta para un lado y el F para el otro. Y entonces igualo esto con esto. Trabajo virtual externo con trabajo virtual interno. Los igualo, y fíjense, esto que está acá, esto que está ahí, es esto que está acá, y esto que está acá, es esto. Cancelo este con este, y me queda esta ecuación, que si ustedes la miran, es la ecuación elástica de un resorte. La fuerza aplicada es igual al desplazamiento por la constante del resorte. Yo estoy tratando a ese elemento como un resorte. Y así es con todos los elementos. Esa es la ecuación de equilibrio de todos los elementos. Lo que pasa es que en este caso,
cuando trabajo con un elemento hipobarra, la matriz es de 2 dimensiones, porque tengo 2 desplazamientos. U1, que es un extremo de la barra, y U2. Son los 2 grados de libertad, la matriz tiene esas 2 dimensiones. No tengo otra cosa que resolver. Cuánto se desplazó un extremo y cuánto se desplazó el otro. Eso es lo que resuelvo. Y la matriz rigidez, que es esta acá, que está acá, es esto que está acá. Y es la matriz rigidez de cada elemento. Ahora, supongamos que yo voy a ensamblar esa barra que yo tengo, o sea, lo que hice hasta acá es el ejemplo de cuando hice la barra con una sola recta. Tomé el dominio entero. Supongamos que voy a partir esa barra en 3 elementos. Entonces, tengo un elemento acá, otro elemento acá, otro elemento acá. Bueno, tengo que hacer el equilibrio en cada nodo donde se juntan. De ese equilibrio se me van a ir ensamblando las matrices rigidez de cada elemento. Este elemento tiene una matriz rigidez que se llama K1, este elemento tiene una matriz rigidez que se llama K2, y este tiene una matriz rigidez que se llama K3. El problema total va a ser una matriz K, que va a ser, fíjense, si yo tengo 1, 2, 3 y 4 puntos, esta matriz K total tiene que ser de 4 por 4. Es la matriz global del problema. Esto va a estar multiplicado por un vector U, que van a ser todos los desplazamientos del problema, y va a estar igualado a un vector F, que van a ser todas las fuerzas aplicadas al problema. Esto está al revés. No sé. Entonces, fíjense, el vector este U, que son todos los desplazamientos del problema, va a ser U1, U2, U3 y U4. Este vector tiene 4 dimensiones, U1, U2, U3 y U4. Por lo tanto, tengo que multiplicar a una matriz de dimensión 4. Por ejemplo, por lo menos esta tiene que ser 4, para poder hacer esa multiplicación. Las fuerzas que tengo aplicadas, tengo una en cada nodo. Por lo tanto, tengo 4 fuerzas. Si alguna fuerza fuese 0, la fuerza aplicada en 2 o en 3, es una fuerza que tiene valor 0. Pero tengo 4 fuerzas. Por lo tanto, el vector fuerza también es de dimensión 4. Quiere decir que este tiene que ser 4. Y ahí tengo la dimensión total del problema. Ahora, si la matriz 1 tiene dimensión 2×2, la 2 tiene dimensión de 2×2, y la 3 tiene dimensión de 2×2, ¿cómo hago con 3 matrices de 2×2 para hacer una de 4×4? Bueno, obviamente, como en la matriz 1 está metido el punto 2, y en la matriz 2 también está metido en el punto 2, ahí tiene que haber una compatibilidad. ¿Y cómo se hace esa compatibilidad? Fíjense. Esta es la matriz 1. Y esta que está acá, vamos a poner otro color, y esta que está acá es la matriz 2. Y fíjense que este valor es la suma de los 2 valores de la matriz. Vamos a poner la otra matriz, esta es la 3. Entonces, en esos valores, en estos valores, acá y acá, se compatibilizan las matrices, que no son otra cosa que este nodo y este nodo. Entonces, de esa manera, con 3 matrices de 2×2, armo una matriz de 4×4. Y este es el ensamblado de la matriz rigidez global del problema. En este caso es muy sencillo porque la barra, la barra es lineal. Si yo tuviese acá un elemento así
otro elemento así y otro elemento así, en un reticulado, entonces el ensamblado acá, ahí es más complejo. Tengo que ver cuáles son los ángulos, porque en esta barra voy a tener un desplazamiento en X hacia allá, y en esta barra voy a tener un desplazamiento en X hacia arriba, en esta barra. Entonces ahí tengo que empezar a compatibilizar. Pero no se asusten que eso lo vamos a ver por arriba, lo hace, gracias a Dios, lo hace el programa. Si el curso este fuese un curso donde nos metemos más con la matemática del elemento, bueno, nos metimos con la matemática, pero les juro que lo estamos viendo muy por arriba. Si nos metiéramos con la matemática y programáramos elementos en MATLAB y qué sé yo, bueno, ahí sí tenemos que ensamblar esas matrices, ver qué ángulo hay entre dos barras, ya ahí es mucho más complejo. Entonces nosotros vamos a usar un software que ya lo hace, y lo importante para mí de este curso, que es un curso optativo, para mí tiene que ser lo más práctico posible. Entonces lo que quiero que vean es que cuando más elementos ponen, mejor aproxima el problema, pero no por poner elementos vamos a llegar a una buena solución. ¿Ven? Hay que hacer un equilibrio en el cálculo entre cantidad de elementos y el tiempo disponible que tenemos para hacer un cálculo. Bueno, en resumen, esa matriz global que está acá es la suma de las tres matrices, pero siempre sumo los coeficientes donde tengo compartido el nodo. ¿Ah? Estos que están acá pertenecen a ese nodo, y este que está acá pertenecen a ese. Queda 1 minuto y medio, no sé si vamos a alcanzar a ver esto. Capaz que me conviene. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, no me voy a llegar. Bueno, supongamos que tengo, en una barra tengo, el problema que vimos recién, solamente tenía cargas puntuales en los nodos. Que es, en el problema resuelto por elementos finitos, solamente considero las cargas en los nodos. Yo puedo tener una carga distribuida, puedo tener una presión, puedo tener una carga volumétrica distribuida, pero el programa lo que hace es pasar todo eso a cargas nodales. En elementos finitos siempre tengo cargas puntuales. Todo lo que es presión termina siendo después una carga puntual, todo lo que es temperatura termina siendo una carga puntual, todo lo que es fuerza de gravedad termina siendo una carga puntual. ¿Cómo expreso en elementos barra cuando tengo, por ejemplo, una carga volumétrica? Que es el caso que estamos viendo nosotros, que es una barra suspendida por propio peso. Entonces, en ese caso, vamos a incluir la carga volumétrica, vamos a incluir una carga de presión. En el caso de barras, las cargas de presiones, como las presiones son normales a las superficies, y las barras actúan con cargas axiales, entonces no tiene sentido hablar de presión. Sí, de cargas lineales, por ejemplo, puedo tener en una barra una carga distribuida linealmente en la dirección del eje. Pero presiones en barras no tiene sentido trabajar. Bueno, una carga puntual, obviamente, es la carga por el desplazamiento del nodo. Si yo tengo en el nodo 1, este es el nodo 1, y tengo una carga aplicada F1, entonces el trabajo virtual, y este es el nodo 1, donde tengo el desplazamiento 1, el trabajo virtual de esa fuerza va a ser F1 por el delta U1. Pero ¿qué pasa cuando tengo cargas volumétricas? Es decir, si yo tengo ese mismo elemento, pero de forma vertical, sujeto a la gravedad, al campo gravitatorio, entonces, ¿qué carga pongo acá y qué carga equivalente pongo abajo?
porque no puedo, yo las cargas las aplico en los nodos, no puedo aplicar una carga en el medio del elemento, porque no tengo nada en el medio del elemento, tengo un dominio solamente. Pero yo puedo aplicar una carga acá y otra carga acá. Entonces, esta carga y esta carga, ¿qué relación tienen con esta función o con esta función, o en el caso de otros elementos, con la presión? Entonces vamos a ver eso. Obviamente acá, cuando hablábamos de cargas de sección constante, la carga lineal se calcula de esta manera. Fíjense que tenemos el delta U, que es este, que lo tengo en todas las integrales, y acá, es el delta de la función U, que era la matriz de las funciones n, por los desplazamientos nodales. Por lo tanto, este delta pasa al delta de los desplazamientos nodales. Y me queda de esa manera. Si yo tengo este caso, esta integral, vamos a ponerla acá. Vamos a analizar esto. En este caso, reemplazo esto que tengo acá por esto que está acá. Como está traspuesto este vector, entonces tengo que cambiar el orden de estos dos, de esta matriz y vector, y hacerlos traspuestos cada uno. Este que está acá sale fuera de la integral, esto que está acá, bueno, ahí me quedó f en x, porque lo estoy haciendo en una sola dirección, pero lo tendría que hacer en las tres, y lo integro diferencial x. Entonces, si integro esto que está acá, la matriz n son las funciones n1, n2, n3, recuerdan que era 1 menos epsilon y epsilon. Bueno, eso lo meto dentro de la integral y lo integro de esta manera, y ahí me va a dar, esta integral me va a dar las fuerzas que tengo que aplicar en el punto 1 y en el punto 2. ¿Está bien? Si yo tengo dos puntos, entonces este vector tiene dos dimensiones, y esto que está acá me va a dar dos fuerzas, la F1 y la F2. Si acá tuviese más puntos, 1000 puntos, entonces esta integral que está acá me va a dar 1000 valores de fuerza. Una fuerza para cada punto que tengo de este vector. Lo mismo con las cargas lineales distribuidas. La tercera integral, esta que está acá, lo analizo acá, hago lo mismo. Reemplazo el delta U, acá está mal, esto es U mayúscula, ahí es U mayúscula porque reemplacé el delta U por esto que está acá. Entonces lo reemplazo ahí y de esa manera obtengo cuánto vale la fuerza nodal equivalente a la carga aplicada. Yo había aplicado una carga gravitatoria o una carga lineal, entonces de esa manera calculo las cargas equivalentes. Lo mismo puedo hacer con cargas térmicas. Entonces, supongamos que tenemos una carga volumétrica, que es la gravedad. Entonces, si yo tengo esto que está acá, que me he dibujado allá arriba, sometido a la fuerza es ρ por g, la carga volumétrica, que es que es este valor que está acá, el fx, n son las funciones, la función n1 va a ser 1 menos epsilon, y la función n2 es epsilon. Si hago la integral, no lo voy a escribir acá, pero si hago la integral, fíjense que me da que el peso de toda esta barra, la mitad va a ir al nodo 1 y la otra mitad va a ir al nodo 2. O sea que si W es el peso de esta barrita, va a ir W sobre 2 en el nodo 1 y W sobre 2 en el nodo 2. Y de esa forma calculo las cargas equivalentes a tener la carga continua aplicada. Entonces, vamos a agarrar el ejemplo que tenía de hoy y vamos a dividirlo en 4 dominios. Esos 4 dominios, obviamente el U1 es 0. Y lo que voy a hacer es
armar la matriz rigidez. Fíjense que todas las matrices rigidez de cada elemento, como tienen todas la misma longitud, la longitud de cada elemento lo hice dividiendo L por 4, por eso saqué factor común el L acá afuera de la matriz, pero fíjense que esto que está acá, fíjense que al 2 lo parto al medio, tengo 1, menos 1, menos 1, y un 1 de ese 2 me forman la matriz rigidez de este elemento. El otro 1 que está sumando acá, este 2, tómenlo como 1 más 1, ese 1 que está acá, con el menos 1 este, el menos 1 este, y un 1 de acá, es la matriz de este. El otro 1 de este 2, bueno, y así tengo ensambladas las matrices rígides. Bien. Ahora vamos a ver, bueno, eso es la matriz rigidez. Eso lo multiplico por el vector desplazamiento nodal. O sea, esto que estoy escribiendo acá es K por U, por el vector U, igual al vector de las fuerzas. Esta es la matriz K. La matriz K la acabo de ensamblar, la hice manualmente porque están todos los elementos en la misma dirección. Pongo el vector U. Este vector U, ¿cómo lo ubico? Bueno, fíjense que si este que está acá es la matriz del elemento 1, entonces U1 y U2 tienen que multiplicar a este y a este. No puedo poner U4 acá. Tienen un orden. El programa lo hace automático, pero bueno, es para que lo noten. Y después, ¿qué fuerza voy a poner acá? El vector fuerza, ¿de dónde lo saco? Porque yo lo que tengo acá, la fuerza aplicada, es ρ por g. ¿Qué fuerza pongo en cada nodo? O sea, ¿por qué este es un medio, este es 1, este es 1, este es 1 y este es un medio? Bueno, fíjense que el elemento este que está acá, el primer elemento, pesa ρ por g por a por L minúscula, que es la longitud de cada elementito. Entonces, la mitad de esto lo voy a poner en el nodo de arriba, acá. Esto vamos a llamarlo W sub E, que es el peso de cada elemento. Son todos iguales porque todos miden L sobre 4. Entonces acá voy a poner W sub E dividido 2. Y en el nodo 2 pongo la otra mitad. ¿Bien? Pongo ahí W sub E dividido 2. Cuando hago para este elemento, hago lo mismo. Pongo W sub E dividido 2 acá y W sub E dividido 2 en el nodo 3. Acá arriba ya tenía W sub E dividido 2, entonces la suma me da WE. Me va a pasar lo mismo en el nodo 3, en el nodo 4, y en el nodo 5 solamente voy a poner la mitad de este peso. Entonces acá voy a tener W sub E dividido 2. En los demás tengo W sub E, no voy a escribir las fechas si no termino más, y acá W sub E. Acá tengo W sub E más W sub E sobre 2. O sea, la mitad perteneciente al elemento de arriba más la mitad perteneciente al elemento de abajo. W sub E es esto que está acá, que es esto que está acá. En el nodo 1 va multiplicado por un medio. En el nodo 2 tengo un medio más un medio, que es 1. En el nodo 3 también 1. En el nodo 4 1. Y en el nodo 5 un medio. De esa manera armo la matriz del problema. Ahora vamos a ver. Si yo tengo que el nodo 1 no se mueve, entonces U1 vale 0, lo que voy a hacer es sacar esta fila y esta columna. ¿Por qué? No la necesito porque ya sé que U1 es 0. Entonces no necesito resolver la primera fila por el vector igual a un medio, porque yo sé que U1 es 0. Y 1, cuando lo multiplique por la segunda fila, como 1 es 0, va a multiplicar siempre por 0 acá. Entonces,
Fíjense que al decir que U1 es 0, bajé de dimensión el problema. Un problema que era de 5 por 5, ahora lo pasé a uno de 4 por 4. Acá no significa mucho, porque lo que puede tardar una computadora en resolver un problema de 1 por 1, de 5 por 5 y 1 de 4 por 4, en lo que tardo en cargar las matrices y los vectores, la velocidad de resolución no tiene nada que hacer, no tiene influencia. Pero cuando ustedes estén trabajando con un problema de 10.000 por 10.000, o de 20.000 por 20.000, o de 100.000 por 100.000, y tengan que poner condiciones de borde, y esas condiciones de borde les signifiquen bajar, no sé, 3.000 por 3.000, o sea, 3.000 filas y columnas, entonces ahí sí tenganlo en cuenta, porque ahí la diferencia se va a notar. Entonces, siempre pongan la máxima condiciones de borde posible, porque lo que hace es achicar la dimensión del problema. Entonces fíjense que, bueno, ahí ya estaba tachado por estaba hecha la animación, entonces me queda el problema este de 4×4, que ¿cómo hago? De esta matriz que está acá, que me quedó, de esa matriz calculo la inversa, y multiplico la inversa por esta, o sea, multiplico los dos miembros por la inversa, y acá me queda resuelto el problema. Ahí lo que encontré es U2, U3, U4 y U5. Con esos valores armo las funciones y calculo las tensiones. Es decir, U1, que es la función del primer valor, ¿se acuerdan que era U1 por N1 más U2 por N2? Bueno, ahí tengo U1, ya sé que es 0, U2 es el valor 7 medios de todo esto, es la pendiente que va a tener la recta de acá, hasta este valor. Después, eso es 7 medios. 6 va a ser la pendiente que va a tener este de acá. Y así, hasta acá. Y así voy a ir armando las rectas que me van a aproximar a la parábola. Con estos valores de U1, U2, U3, U4 y U5. ¿Cómo calculo las tensiones? Bueno, multiplico las deformaciones por la matriz constitutiva. La matriz constitutiva es, esto, no sé si lo vimos, D por N, es la derivada de, o sea, tengo que derivar esto para hallar, epsilon es la derivada de U con respecto a X. La derivada de U con respecto a X es esto que está acá. D, que es la matriz del operador diferencial, ese que vieron en el video anterior. N son las funciones de forma y U son los desplazamientos nodales. N por U es U y D es la matriz, el operador diferencial, que es lo que me da la derivada acá. Bueno, en este caso es simple, porque lo que tengo que hacer es multiplicar por E cada una de estas derivadas. Entonces, me queda que la tensión 1, sigma 1, va a ser la tensión en este punto, va a ser 7 octavos de ρ por G por L. Vamos a ver. Lo vamos a dibujar acá, pero después va a aparecer. 7 octavos de ρ por G por L, o sea, ρ por G por L era la tensión en este punto, que era la tensión máxima, que era W dividido el área. 7 octavos es esto que está acá, después baja a 5 octavos, después baja a 3 octavos, y después baja a 1 octavo. Entonces, si se fijan, la tensión que descendía de forma lineal sigue siendo constante, pero a medida que parto el dominio, me va dando mejores aproximaciones. Entonces, estas eran las soluciones reales. Fíjense que ahora cuando lo aproximo con 4 elementos, me da eso que está ahí. Entonces, en resumen de esto que vimos recién, trabajo virtual interno igual a trabajo virtual externo. Trabajo virtual interno, esto es tensión, que lo dejo como está, se congelaban las tensiones, aplico desplazamiento
a la deformación. Trabajo virtual externo de cargas puntuales, de cargas volumétricas, de cargas de presión, de cargas lineales, y esto que vimos ahí que representan las cargas térmicas. Entonces, la función desplazamiento es la función n por los desplazamientos. Esto que yo ponía, U1 era igual a U mayúscula 1 por 1 menos x sobre L, más U mayúscula 2 por x sobre L. Entonces, U1 y U2 están acá adentro, N1 y N2 están acá adentro. Entonces, ¿cómo aproximo la función de desplazamiento? El producto de la matriz N por el vector U. Aplico acá desplazamientos virtuales, entonces lo que aplico acá lo aplico en U y obtengo ahí el trabajo virtual externo. O sea, aplico acá esta definición. ¿Qué era E? E es la derivada de los desplazamientos. La derivada de los desplazamientos la voy a anotar como B por los desplazamientos nodales. Acá es la función, acá es los desplazamientos nodales. ¿Y qué es B? B es la matriz de formación, y esa matriz de formación se utiliza porque la matriz de formación es el producto de esta matriz D por la matriz N. ¿La matriz N de dónde sale acá? Bueno, U minúscula es N por U mayúscula. Entonces, acá lo que tendría es D por N por U mayúscula. D por N me queda B y U es esa que está ahí. Bueno, entonces, el desplazamiento virtual es de esta manera, esto no lo toco, me queda así. Y trabajo virtual interno, que lo había anotado de esta manera. Fíjense que el delta E lo voy a reemplazar por B por delta U. Acá está traspuesto, entonces lo cambio. El epsilon lo voy a cambiar por este, lo voy a reemplazar por este, y me queda de esta manera. Por lo tanto, la integral BCB, esto que está acá, es la matriz rigidez. Igualo trabajo virtual interno con trabajo virtual externo, y me queda esto que está acá, fíjense. BCB por U es esto que está acá, BCB por U. Y después, acá tengo las cargas puntuales, las cargas volumétricas, presión, cargas lineales y cargas por temperatura. Esto que acabamos de ver para elementos barra es similar para cualquier otro elemento en la mecánica del continuo. Si yo lo quiero hacer con elementos 3D, lo que va a cambiar es esta matriz que está acá, la de las funciones. Pero después el resto, la formulación, es la misma. Vamos a ver siempre igual. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? En el postproceso, o sea, antes de hacer el cálculo, los desplazamientos, la función de desplazamiento van a ser funciones aproximantes, que son las n, esa, que yo utilizaba, que eran 1 menos x sobre L y x sobre L, por los desplazamientos nodales. Esto va a depender de cuántos elementos tenga. ¿Vieron la barra esa que estaba colgando por propio peso? Si yo hago un solo elemento, esto tiene dimensión 2. Si hago 4 elementos, tiene dimensión 5. Cuando más elementos pongo acá, más funciones acá necesito. Pero esto va a depender del mallado que yo haga. ¿Y qué es lo que me va a dar? La estructura deformada. Las deformaciones van a ser las derivadas de lo que obtenga acá, los desplazamientos. Y las tensiones va a ser el producto de la matriz constitutiva por las deformaciones. De acá voy a obtener tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y las tau, o si lo quiero analizar con von Mises, directamente voy a tener las tensiones de von Mises, que es un criterio de falla. Entonces, si comparamos la resolución
por medio de la ecuación diferencial, la primera resolución que hice de la barra suspendida. Lo comparo con la última que hice, donde hice la matriz. Entonces, para el caso del dominio continuo, que fue la primera resolución que hice, acá los desplazamientos son continuos. O sea, U era una función A por X cuadrado, más B por X, más C. Esa función fue la que obtuve de la ecuación diferencial. La ecuación cinemática, las deformaciones, ¿cómo lo obtenía? Derivando esa U con respecto a X. Ahí obtenía las deformaciones. ¿Cómo obtenía las tensiones? Sigma, bueno, multiplicando el módulo de elasticidad por la derivada de esa, por la deformación. Y ahí obtenía desplazamientos, las deformaciones no las obtuvimos, directamente sacamos las tensiones. ¿Y cómo resolvía todo esto? Bueno, resolviendo esto que está acá. La ecuación de equilibrio, ¿se acuerdan que yo acá planteé que sigma x derivado con respecto a x más f de x era igual a 0? Después metí las ecuaciones constitutivas y armé la ecuación de donde salía esta solución. Las condiciones de borde, U es 0 en el punto donde está sujeto y la tensión es 0 en el punto libre donde está colgando. Y trabajo virtual interno es trabajo virtual externo. Bueno, esto no lo usé en ese ejercicio, pero lo puedo utilizar para obtener la ecuación de arriba. De esa manera yo resuelvo un problema matemáticamente. Si yo lo resuelvo por el método de los elementos finitos, que es lo que vamos a hacer ahora, lo que yo voy a obtener son los desplazamientos nodales. Si se fijan acá, bueno, vamos a... Esperen que voy a descartar todos los cambios que hice. Si no, fíjense que acá lo que obtuve son los desplazamientos nodales. Yo lo que obtuve de este problema son, este punto U2 se desplazó 7 medios por todo esto, este U3 se desplazó 6 por todo esto, este se desplazó 15 medios por todo esto, y este se desplazó 8 por todo esto. Es lo que obtuve. Si yo a esos puntos que obtuve los multiplico por las funciones de forma, que yo las definí antes de ver el problema. Estas funciones de forma son las rectas que tengo entre cada dominio. Tengo el desplazamiento en todos los puntos de la barra. Es decir, que yo una vez con los valores de los nodos, el desplazamiento en cualquier punto de la barra lo obtengo con esa función de forma. Yo de la matriz saqué el valor este que era 0, este que era 7 medios, este que era 6, este era 15 medios y este era 8. Esos valores los saqué de la matriz. Ahora, ¿cuánto se desplazó un punto que estaba, por ejemplo, acá? Bueno, lo tengo que promediar entre lo que se desplazó este punto y lo que se desplazó este otro punto. ¿Con qué lo promedio? Con esa función que está acá. Entonces las funciones, esta que está acá, estas son las funciones n, esta que está acá, es la función interpolante. Lo que me va a decir es cuánto se desplazó este punto. ¿De dónde lo va a sacar? Del desplazamiento de este, que es un nodo, y del desplazamiento de este, que es otro nodo. El desplazamiento real es este, pero yo no lo conozco. Acá es un problema conocido, pero yo les doy una geometría un poquitito complicada y no tiene solución. La única solución es hacer esto. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento de este punto? Y más o menos entre esto y esto. Cuando más cerca de este punto esté, el desplazamiento va a ser más parecido a este. Cuando más cerca de este punto esté, el desplazamiento va a ser más parecido. Entonces, esas n que tengo ahí son, estas n, son funciones interpolantes. Me dan el desplazamiento de forma continua, pero obtenido a través del desplazamiento de ciertos puntos que salen de discretizar el dominio.
Estas n también me sirven porque yo ahora necesito derivar esto. Esta función u la necesito derivar para obtener las deformaciones. Si esta función u fuesen solo puntos, ¿cómo derivo algo que son puntos? Entonces, ahí me sirven estas funciones n para derivar y saber cuáles son las deformaciones y después las tensiones. Pero lo saco todo de esas funciones n. Fíjense qué importantes son esas funciones n, que no solo me interpolan el desplazamiento de un punto en el medio, sino que son las que me van a dar las derivadas, que me van a dar las deformaciones. Y eso lo vemos acá. Fíjense que acá las tensiones disminuyen, pero en este punto, ¿qué tensión tengo? Y bueno, si yo lo miro del elemento este, tengo esta tensión. Si lo miro desde este lado, tengo esta otra. ¿Cuál es la tensión que tengo en ese punto? Tengo justo la mitad, pero este problema porque lo conozco. Cualquier otro problema, la tensión acá, no sé, está entre esta y esta otra. ¿Pero cuál es? No sé. Entonces, a medida que yo achique el dominio, mejoro la aproximación, pero si esta función, que era la más fácil que yo podía poner, que era una recta, la derivada me da una constante. Entonces, tampoco es una función muy buena. Yo quiero hallar las tensiones en ese elemento. Y bueno, me da una constante. Entonces tengo que ir viendo a ver qué funciones uso, cómo parto el dominio, porque yo puedo meter 1000 elementos acá y voy a obtener esto totalmente rectificado así. Pero capaz que con 4 elementos y una función mejor, ya lo tengo. Entonces ahí está el secreto del buen calculista, digamos, en encontrar estas funciones, esto es lo importante, y este vector sale de la cantidad de nodos que yo tenga. Yo hago un mallado, la cantidad de nodos que tiene es la dimensión de ese vector. Pero lo que conecta este nodo con el nodo de al lado es esta función n. Entonces es importante. Si yo tengo un punto acá y otro punto acá, y los conecto con una recta, es diferente a si los conecto con una parábola. Siempre cuando mayor sea el grado de la función, mejor va a aproximar. Ahora, tampoco me tengo que complicar mucho con esta función, sino para qué pongo tantos elementos. Entonces, siempre está el punto intermedio. Cuando yo tengo un programa de elementos finito, ¿puedo elegir la función n? Y no. A veces. A otras veces no. Una forma de elegirla es, por ejemplo, si yo tengo un elemento, si yo voy a hacer un problema de 2 dimensiones. Imagínense, una chapa que tiene un orificio, el clásico problema de Kirchhoff, y está tensionado. Entonces esto no lo tengo que dibujar en 3 dimensiones. Utilizo la simplificación de 2 dimensiones. Si yo esto lo hago con elementos triangulares, la función n va a ser de peor calidad que si yo lo hago con elementos rectangulares. ¿Por qué? Porque esta n, en el triángulo, es una función que me interpola 3 puntos. Entonces, con un plano, puedo interpolar 3 puntos. Por ejemplo, a por x más b por y más c por z más la constante. Ahora, si yo tengo un elemento rectangular, entonces la función n acá tiene que interpolar entre 4 nodos. Entonces ahora ya no es más un plano. Ahora voy a tener otro componente. Por ejemplo, a por x por y, más b por x, más c por y, más d por z, más la constante. Esa función me va a interpolar, cuando más nodos tiene el elemento, más compleja es la función n. También hay elementos triangulares que tienen nodos intermedios. Entonces,
este elemento triangular, que tiene nodos intermedios, ahora sí es superior a este elemento cuadrangular, porque fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. O sea que la función n ahora es más compleja que esta que está acá. Pero si yo para este le pongo nodos intermedios, ahora mejora el cuadrado. Entonces vamos a ver que el programa que vamos a utilizar, puedo elegir eso. Puedo elegir si tiene nodos intermedios, puedo elegir elementos triangulares o cuadrangulares. Hay, por ejemplo, el SolidWorks, no tiene elementos planos, creo que no tiene, no sé. Pero en los elementos sólidos solamente deja, el único elemento que tiene es el elemento, se llama tetraédrico, que es como si fuese una pirámide, pero con 3 caras. Entonces tiene, o sea, más la base, son 4 caras. Ese es el elemento 3D más chico que hay. Tiene 4 nodos. Pero este programa que vamos a utilizar nosotros tiene el elemento cúbico, que se llama Brick, que tiene 8 nodos. Para ser sólidos, no siempre se puede utilizar, porque hay veces que no, la geometría no da. Tiene 8 nodos, y además le puedo poner nodos intermedios. Entonces es bastante interesante el programa que vamos a utilizar, porque puedo ir tocando y probar, hago un mallado con elementos tetraédricos, lo corro, me fijo cuál es la diferencia con elementos, con este tipo de elementos, que es lo que a mí me interesa que vean en el curso, que aprendan a utilizar los elementos, que cuando utilicen un software y les diga, y les muestre el mallado, ustedes sepan, esto trabaja con elementos tetraédricos. Por ejemplo, SolidWorks e Inventor trabajan con tetraedros, pero le ponen hasta 2 nodos por arista. O sea, no es que tampoco trabajan con cualquier cosa. Entonces, bueno, a ver si me olvida, esa n, fíjense que va a aparecer en todos lados, y después, una vez que obtuve esto que está acá, calculo las tensiones y la deformación. Entonces, todos los elementos siguen el mismo camino. Cuando defino un elemento, defino la función de forma. Cuando tengo esa función de forma, automáticamente tengo la matriz de formación, que es el operador diferencial por la función de forma. Según la teoría que yo esté utilizando, la hipótesis simplificativa, va a cambiar este diferencial. Después tengo la matriz rigidez de cada elemento y tengo el ensamblado de todas las matrices rigidez. Las cargas aplicadas, que pueden ser cargas puntuales, cargas volumétricas, cargas de presión, cargas lineales o cargas que sean equivalentes a esfuerzos térmicos. Todo se traduce en una carga puntual. Una presión que yo aplico a una cara de un cuerpo, cuando yo lo malle, esa presión pasan todas a ser cargas puntuales aplicadas en los nodos. Lo mismo con las cargas volumétricas. Yo tengo una pieza sometida a la fuerza de gravedad, cuando la termino de mallar, todo ese peso o esa fuerza que estaba aplicada en cada punto de esa pieza va a parar a cada nodo. ¿Y cuánto vale eso? Y bueno, vale una porción de los elementos que lo rodean. Y ese cálculo lo hace el programa en ese calculito que vimos recién. Pero bueno, eso lo va haciendo todo automáticamente el programa. Eso se llama postproceso. ¿Qué es el proceso? Bueno, el proceso es la resolución de este sistema. Acá es donde se consume gran parte del tiempo, en esto. Quizás puede llegar a ser la mitad o un tercio del tiempo que se produce en el cálculo, esté en el proceso. Gran parte se produce en el mallado, en la aplicación de las cargas. Después que tenemos el proceso, tenemos el postproceso, que es el cálculo. Bueno, acá estamos hablando, estos son todos los tipos de carga que están acá, ¿no?
PF son las cargas concentradas que van directo sobre el nodo. Cargas volumétricas también son cargas que van sobre los nodos, pero se calculan con esta integral, es lo que les comentaba recién. Tengo diferentes formas y esto lo hace el programa. Bueno, esto queda un minuto, vamos a dejar la parte de vibraciones para la próxima clase. En la clase que viene ya vamos a hacer el problemita que resolvimos hoy de la barra sujeta a propio peso. Lo vamos a hacer la clase que viene con el mismo programa.